¿Qué tal, queridos amigos de Relatos y Misterios de nuestras vidas? En nuestra sección de historias de suspenso presentamos El secreto. Permanecía Pedro parado en la penumbra a las afueras de una casa, observando desde allí su interior. En él había una luz tenue de un lamparín de aceite. Yacía el cuerpo inerte de una mujer. Semanas antes, Pedro visitaba a su tía Gloria. Esta era una mujer algo extraña y poco comunicativa. Él se quedaría en su casa por el periodo de un mes aproximadamente, para poder ayudar a su tía en labores agrícolas, ya que su tío había fallecido de un momento a otro por un ataque al corazón. Con todo esto, él estaría un tiempo hasta que su tía consiguiera a alguien más que le ayudara con sus tierras. La casa era de madera en su totalidad. Su aspecto era algo lúgubre. Tenían varias habitaciones y era una casa de 2 pisos, algo descuidada. Para llegar allí había que pasar por unos pantanos. En el recorrido se mostraba un paisaje rocoso y con plantas no muy abundantes. La casa se encontraba alejada del pueblo y no contaba con luz eléctrica, solo se alumbraban con lamparines de aceite o de velas. Esta casa se encontraba muy cerca de un acantilado. Estaba una tarde Pedro llegando a casa de su tía, luego de haber trabajado las tierras. Y en el interior, de pronto, vio a su tía Gloria salir de una habitación con algo en la mano. Ella, al verlo, trató de ocultarlo. Pedro no pudo ver qué era. Esto le pareció extraño, aquel comportamiento. Así es que decidido averiguarlo, luego de expresarle que se bañaría antes de cenar, se retiró. Y siguiéndola con mucho sigilo, pudo ver que ella sacaba un objeto de un bolso. No alcanzó a verlo bien, pero pudo observar que en el extremo de ese objeto estaba ensangrentado y con gran excitación se retiró. Esto hizo, en parte, preocupar a Pedro por su tía. Ya en la cena, ella no lo miraba, solo seguía haciendo sus labores en la cocina, y mientras él cenaba en la mesa, le inquirió: «Tía, ¿cómo fue tu día hoy?». Gloria, ignorando lo que decía, no respondió. Pero Pedro no se rendiría fácilmente y prosiguió: «¿Acaso saliste hoy a algún lugar?». Ella, al ver tal insistencia, por fin repuso: «Sí, salí un rato a buscar leña para cocinar». En eso, él, al mirarla, no quiso interrogarla más, quizá respetando un poco su privacidad de esa manera, y luego comentó: «Tía, saldré un rato a dar un paseo por el acantilado. De noche se verá diferente y tranquilo». En eso, su tía, algo excitada, respondió con premura: «No, no vayas». «¿Pero por qué? ¿Qué tiene de peligroso?», inquirió Pedro. «Ah, es que suelen salir a veces de noche algunos osos por esa zona». Esto le pareció algo raro a él, ya que los osos estaban más alejados y no solían caminar por el acantilado. Al decir esto, su tía continuó con su cena sin decir más. Pedro decidió no salir esa noche, pero saldría sin duda en otra ocasión, ya que estaba decidido a disfrutar plenamente de esos paisajes. Más tarde, esa misma noche, al estar ya en su cama, recién acostado, Pedro sintió cerrar la puerta de la entrada de la casa, cosa que le pareció extraño por la hora. Y al bajar por la escalera, escuchó hablar a su tía con una mujer en la sala, y fue cuando se animó a acercarse. Era su prima Natalie. Con suma alegría bajó a saludarla. Ambos se abrazaron animosos y sorprendidos al ver que ninguno esperaba encontrarse con el otro. Su tía Gloria expresó algo preocupada: «Natalie dice que se quedará por unos meses aquí, a pesar de mi insistencia para que se quedara en la ciudad, ya que aquí no hay nada que ver.
Le dije que iría yo a pasar un tiempo con ella, pero como por ahora no puedo, supongo que ella me sorprendió con esta visita. Vino a dejarla un cochero. Natalie expresó. Claro, mamá, tenía que verte. ¿Cómo dejarte sola por mucho tiempo? Luego de que Gloria fue a la cocina a preparar algo, los primos se quedaron conversando un poco más. Pasaron las horas y se dispusieron a dormir. Era una noche con luna llena, y encontrándose Pedro, ya en un profundo sueño, escuchó un ruido algo persistente. Era como un ruido de algo que arañaba la ventana. Se dijo, estaba con tanto sueño que solo alcanzó a abrir apenas los ojos. Y vio de pronto, en medio de la penumbra, como una mano en la ventana con unas uñas muy largas la arañaban. No pudo ver el cuerpo, ya que había un gran árbol bastante coposo que no permitía ver todo. Se sobresaltó tanto que al estar muy cansado pensó que era parte de su sueño y cayó rendido. A la mañana siguiente salieron los primos rumbo a ver las tierras acompañados y conversando en eso, Pedro dijo, Natalie, ¿qué tal dormiste anoche? Ella repuso, anoche solo dormí profundamente, nunca había tenido un sueño tan profundo y reparador. Estar aquí me trae recuerdos de mi niñez y también recuerdo a mi padre. Esto último lo expresó con tristeza, ya que aún lo extrañaba y quizá al pasar menos de un año de este acontecimiento, aún estaba latente en ella la pérdida de su padre. Pedro le interrumpió más para cambiar de conversación y que se olvidara un poco del tema, y le dijo, sabes, anoche tuve un sueño algo extraño. Soñé que una mano aparecía en mi ventana y la arañaba. Su prima no pudo evitar reírse, ya que el cuarto de su primo estaba en un segundo piso. Y era imposible que alguien esté en su ventana por tal motivo. Rieron ambos divertidos y se dispusieron a pasar el día juntos. Luego de horas, se hizo un poco tarde el volver a casa. Entonces Pedro expresó, ya debemos irnos, nos agarrará la noche. Natalie dijo, no nos agarrará la noche, tenemos el camino corto. Pedro comentó, está clausurado por los pobladores, ya que ellos dicen que suceden cosas extrañas por allí. Natalie expresó, son unos tontos, en el pueblo suelen inventar historias. Pedro dijo, es cierto, a ellos no les sirve de mucho este camino, ellos no lo utilizan mucho, a nosotros sí, ya que nos lleva directamente a casa. Vamos nomás. Ambos, animados, llegaron a la entrada de ese camino y comenzaron a retirar los arbustos y hasta troncos que impedían el paso. Esto no les tardó nada, se dispusieron a entrar por ese camino, el cual a pie tardarían aproximadamente media hora. Por el otro camino, sin embargo, tardarían casi el doble. Estando ya en medio del camino, notaron que por allí no se escuchaba ningún sonido. Era irreal, pensaron, ya que estando en pleno campo era normal escuchar a los pájaros cantar. Durante ese tramo no vieron ni escucharon a ningún animal. Esto los inquietó, avivando un poco el paso. Pedro expresó, caminemos más rápido, ya quiere oscurecer. Al estar cerca de la salida, vieron de espalda entre los matorrales a una mujer que guardaba algo en su bolsillo y al voltear, ambos quedaron paralizados al ver que su rostro estaba ensangrentado. Era Gloria, la madre de Natalie. En eso, se acercaron ambos a ella y Natalie expresó, «Mamá, ¿qué te pasó?» Gloria, con una expresión fría y con una mirada algo agresiva, dijo, nada, solo me encontré buscándolos a ambos, ya que no venían. Pedro dijo preocupado, «Tía, ¿por qué tienes la cara salpicada de sangre?» Gloria expresó, «Es que caminando entre estas ramas me arañé mis manos, es ahí cuando me salpicó a la cara». Ambos vieron que en efecto sus brazos y parte de sus manos estaban rasguñadas, y sin dar más vueltas,
Solo decidieron regresar cuanto antes a la casa, a curarla. Esa misma noche, luego de cenar, todos cansados se dispusieron a dormir. Ya entrada la noche, Pedro escuchó un ruido proveniente de la puerta de la entrada de la casa, como si alguien saliera, y luego de un momento decidió asomarse por la ventana para averiguar qué sucedía, muy somnoliento. En eso, vio a dos mujeres. Una era su prima, Natalie, que llevaba su camisón largo y blanco que le llegaba hasta los tobillos. Su pelo suelto volaba con el aire. La otra mujer iba con un atuendo parecido. Él asumió que sería su tía, ya que ambas tenían dicho atuendo para dormir. Pero sin embargo, quedó una duda, ya que la otra mujer le parecía algo diferente. Natalie iba detrás, como hipnotizada, pensó él, pero lo atribuyó ciertamente a que quizá estaría aún adormitada. La otra mujer iba delante, caminando hacia el acantilado, sin voltear, como sabiendo que ella la seguiría sin dudarlo. Él pensó que ambas, madre e hija, habían buscado un momento quizá especial para estar juntas y ver el acantilado, y con esto se dispuso a dormir. Al día siguiente, él despertó al mediodía. Bajó y encontró a su tía en la cocina, que al escucharlo llegar, no volteó a saludarlo. Pedro expresó: «Buenos días, tía. Me hubieran despertado, tengo que ir a ver las tierras para regarlas». Gloria, fríamente y sin aún voltear, respondió: «No es necesario ir hoy, debes quedarte en casa mejor. Mañana iré yo a regar». Y continuó: «Tu prima se fue hoy temprano a la ciudad. Dijo que había recibido ayer una carta y que tenía que regresar urgente». Pedro expresó: «Pero me lo hubiera dicho para poder estar con ustedes ayer. Las vi salir a las 2 de noche rumbo al acantilado». Gloria en eso volteó, lo miró un poco furiosa. Así lo pensó Pedro. En eso Gloria se dispuso a salir de casa, rápidamente, diciéndole: «También tú deberías irte de aquí, sabré cómo arreglármelas». Todo esto sin duda dejó mucho que pensar a Pedro, que quedó algo nervioso y dudoso con ese comentario de su tía, atribuyendo esto a la partida inesperada de su hija. Esa noche en la cena, Pedro expresó a su tía Gloria, que se encontraba inusualmente más callada: «Tía, decidí irme estos días, pero pienso en llevarte conmigo para que estés un tiempo con Natalie». Gloria dijo: «No, yo debo quedarme. Aquí está mi esposo enterrado. No puedo dejarlo. Ya es tarde, acostémonos», dijo y se retiró. En eso, Pedro, en la penumbra de la noche, se quedó en la sala alumbrado por un lamparín, pensando en toda su estadía en casa de su tía, en cómo su prima de manera abrupta se habría retirado sin despedirse, cosa que le causaba sin duda cierto resentimiento, y el hecho de que su tía se quede sola le preocupaba también. Estuvo así un par de horas, y en eso escuchó un grito desgarrador. No sabía si provenía de afuera o de dentro de la casa. Esto lo sobresaltó y fue corriendo hasta el dormitorio de su tía. No estaba. Corrió más asustado y salió a la calle. No había nada. Entró nuevamente y se percató con la luz del lamparín que alumbraba la cocina, que había una puerta. Era la puerta del sótano. Recordó que su tía le había comentado que no debía abrirla, ya que allí se encontrarían las cosas de su tío fallecido. Él se atrevió a entrar. Estaba entreabierta. Bajó con un lamparín de aceite cuidadoso. En eso vio con horror el cuerpo tendido de una mujer que no conocía. Ella llevaba un camisón blanco y largo y en su pecho una estaca clavada. Él se paralizó, no sabiendo qué pasaba. En eso quedó aún más atónito, viendo que en el fondo de aquel sótano yacía su tía sentada en el piso como inerte, confundida.
y con su rostro y cuerpo salpicados de sangre. Se sorprendió más aún que a su costado había una mujer pegada hacia la pared, intentando zafarse de una soga que la mantenía atada. Era su prima Natalie, que al verlo lo miró pidiéndole ayuda con desesperación. Él se acercó rápidamente para desatarla. En eso, su tía saltó encima de él con suma agresión, tratando de apartarlo. Él, percatándose de que ella había matado a aquella mujer tendida en el piso, le empujó con más fuerza y acercándose a desatar a su prima con rapidez. En eso, saltó hacia atrás con horror, ya que Natalie mostraba unos colmillos ensangrentados, a punto de morder su cuello. Él la había soltado casi del todo y al darse cuenta de que era una vampiro, agarró a su tía rápidamente para sacarla de la casa con mucho esfuerzo, ya que ésta se resistía al salir de ahí. Gloria no deseaba hacer daño a su hija, solo quería mantenerla viva, pero por la noche debía atarla para que no hiciera daño a nadie. Gloria había matado a la otra mujer vampiro, ya que había descubierto la presencia de 4 mujeres vampiro en su zona. Ella había acabado ya con todas clavándole una estaca a cada una de ellas. Y para su protección llevaba un crucifijo en su cuello. Todo esto era un gran secreto que ella siempre guardó. Por eso ella deseaba entrar y atar nuevamente a su hija. Pedro, con tal resistencia, la tuvo que sacar a la fuerza de la casa y atarla a un árbol. El presuroso regresó al sótano. Para esto, al llegar, vio con mucha sorpresa que Natalie, sonriente, mostrando sus colmillos, con una mirada desafiante, estaba terminando de desatarse y sacaba la última soga que la mantenía presa. Él rápidamente sacó con mucha fuerza la estaca del pecho de la otra mujer y, acorralando a Natalie, se dispuso a acercarse. Ella salió rápidamente por las escaleras hacia el piso de arriba. Él supuso que desearía huir para irse al acantilado. Se dispuso rápidamente a subir también. Cogió la cruz que estaba siempre colgada en la puerta de ese sótano y, viendo que estaba en la sala, la acorraló con la cruz. Ella siseaba y mostraba desafiante los colmillos. Luego, al acercarse él más a ella, Pedro vio la expresión de terror de Natalie y, conteniendo la pena que llevaba dentro y pensando en su tía con mucha fuerza, le atravesó la estaca. Ella cayó sobre la mesa pegando un grito que heló su sangre. Se dispuso a salir casi sonámbulo. Vio desde afuera, a la luz del lamparín de la sala, a Natalie yacer inerte sobre la mesa. Muy contrariado y casi sonámbulo, se sobrepuso y, al pensar en su tía que seguía atada a aquel árbol, llorando y desesperada, él la desató con premura y se abrazaron fuertemente. Había acabado finalmente toda esta pesadilla.